Ok, muy buenas noches con todos, o buenos días o buenas tardes, según como algunos puedan estar viendo esta clase grabada ya. Vamos a orar para empezar esta clase. Estamos ya en la penúltima sesión y entonces ya estamos terminando el curso. Y bueno, ahorita solamente hay dos conectados, dos alumnos, y espero que con el transcurso de la clase vayan apareciendo otros hermanos y podamos ir terminando todos juntos las clases. Ok, oramos. Te agradecemos, Señor, esta noche por tu amor y tu misericordia, por tu infinita gracia con nosotros, Señor. Te pedimos, oh Señor, que bendigas esta clase, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, y nos ayudes a entender y a comprender esta gran labor de los traductores, esta gran labor, Señor, que conlleva, Señor, la historia de tu palabra divina. Gracias, Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta noche nuestra clase, como ya les dije, es las traducciones. Vamos a ver un solo capítulo esta noche, porque la siguiente clase debemos agarrar dos capítulos y terminar la clase realmente. Es un capítulo final más el epílogo que les he dicho que vamos a terminarlo. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Ok, dame un momento. Ok, estoy aquí con un mensaje. Vamos entonces a empezar. Luz Marina, a ver, las traducciones. Cuando el Dios verdadero vino a ser conocido y adorado por pueblos que no entendían los idiomas originales de los escritos sagrados, fue necesario también traducir estos textos a otras lenguas. Es así como se originaron las versiones, ¿ok? Las versiones. Versiones vienen a ser el nombre que se conocen a las traducciones de las Sagradas Escrituras a otras lenguas. Entonces tenemos que la Biblia es una sola, pero las versiones son las traducciones a otras lenguas. Entonces, para poder entender un poquito, antes de entrar a la labor de los traductores, vamos a conocer algunos tipos de traducciones con las cuales se enfrentaron los traductores de la Biblia. Tipo de traducciones, ¿ok? Antes de avanzar en nuestro estudio de las traducciones, nos conviene conocer algunas definiciones que tienen relación con ellas. Vamos a ver la transliteración, la traducción literal, la expresión equivalente, la interpretación, la adaptación, la traducción libre y la traducción con notas aclaratorias. O sea, es importante que conozcamos todos estos puntos de vista, porque para que cuando ustedes agarren una Biblia puedan ver qué tipo algunas Biblias llevan, por ejemplo, esta es una traducción libre, dice su Biblia tal, es una traducción libre. Si es una traducción libre, como estudiante de la Biblia, deséchalo. Deséchalo porque no te va a servir. Ángel Andino, ¿cómo estamos? ¿Dónde está Rosanita, Angelito, que no la veo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bendiciones. Por ahí ¿Todo estás, bien? que venimos llegando ahorita a la casa, pero Ya, aquí estamos perfecto. ya. Listo. Listo, listo. Entonces, vuelvo a explicar el último punto, ¿ya? Antes de poder entender las traducciones, o sea, la labor de los traductores, nos conviene entender un poquito la labor que los traductores se enfrentaron para traducir las versiones de la Biblia a lenguajes de otros mundos, otros pueblos que no estaban familiarizados con las Sagradas Escrituras o con el lenguaje original de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos aquí transliteración, traducción literal, expresión equivalente, la interpretación, adaptación, la traducción libre y traducciones con notas aclaratorias. Por ejemplo, la Reina Valera es una traducción literal, por así decirlo, ¿ok? Hay Biblias que son con traducción literal, hay Biblias que son con expresiones equivalentes, hay Biblias que son con interpretación, con adaptación, con traducción con notas, que son transliteradas, etcétera. Entonces vamos a conocer cada uno de estos detalles, ¿ok? Vamos a ir viendo punto por punto. Número uno, la transliteración. Es la transcripción de palabras de una lengua con los signos alfabéticos de otra. Así, por ejemplo, la transliteración de la palabra amén en el griego es amén también
en caracteres griegos y amén también es en latín y en español también es amén, ¿no? Aunque nosotros traducimos el amén, así sea, ¿no? Pero decimos amén, también usamos como ya como castellanizado, como españolizado, no sé la frase correcta aquí, pero amén es en el griego, amén es en latín, amén es en español también. En la práctica, la transliteración implica la introducción de vocablos extranjeros en una lengua determinada, ¿no? Esta es la expresión de la transliteración. Usamos la misma palabra del lenguaje original, lo llevamos a un idioma, como en este caso el latín, no hemos traducido el amén, simplemente lo ponemos igual, amén, como está en el griego, y cuando venimos al español, también ponemos amén en algunos casos. Nosotros usamos amén, aunque en la Biblia sí ya está traducido, como por ejemplo el texto de Jesús en la cruz junto con el otro crucificado, que le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, de cierto te digo, hoy el desierto ya es un amén, amén te digo, es un amén en el griego. Okay, entonces ahí sí está traducido, pero en algunos casos se transliteran las palabras. Entonces, en la práctica, la transliteración implica la introducción de vocablos extranjeros en una lengua determinada y es muy pertinente cuando estos vocablos son intraducibles. Tal cosa ha sucedido con cierto número de palabras griegas y hebreas como consecuencia de la traducción de las escrituras. Algunos de ellos, por ejemplo, encuentras en Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Esdras, Isaías, la palabra vato, como usan los mexicanos. Oye, vato, ¿no? Vato es como, no sé si es, creo que delincuente, no sé cómo se traduce en México la palabra vato. Leviatán, por ejemplo, lo tenemos en español nosotros, pero Leviatán es una palabra también hebrea. Querubín es otra palabra hebrea. Estatetero, que aparece en Mateo 17:27, ¿no? Todas estas palabras han sido transliteradas en nuestro idioma, ¿ok? Y así hay muchas palabras que se parecen. Por ejemplo, la palabra bautismo, similar en el griego, es baptismos, ¿no? Bautismo en el español. Entonces, tenemos esos detalles en cuanto a la transliteración. Muy bien. Punto número 2. La traducción literal. La traducción literal es la que se transmite hasta donde sea posible el significado exacto de las palabras originales. ¿Ok? Es la que se transmite hasta donde sea posible el significado exacto de las palabras originales. Sigue el texto original palabra por palabra y por lo tanto refleja los giros propios de la lengua de este y no los de su propio idioma. Note, por ejemplo, la traducción literal de las siguientes expresiones inglesas. Cuando decimos en inglés, good morning, how are you doing? Entonces, literalmente podemos traducirlo como buena mañana, ¿cómo hace? ¿No? Y eso no es la traducción que nosotros entendemos, ¿no? Porque es literal lo que se traduce ahí, buena mañana, ¿cómo hace? O la palabra aquí, how old are you? O sea, ¿cuán viejo es usted? ¿No? O cuántos años tienes, es quizás la traducción correcta, ¿no? Los que dominan el inglés pueden entender mejor esto. Yo soy un aficionado solamente al inglés. Entonces, esto es un ejemplo como para poner así. Entonces, estos giros son extraños al genio de nuestra lengua, ¿no es verdad? Pero no menos extraños y hasta chocante a veces son algunos hebraísmos y helenismos que hallamos en nuestras versiones castellanas de la Biblia. Cuando hablamos de hebraísmos y helenismos, los que no entienden la palabra hebraísmo o helenismos, es lo mismo que yo digo, por ejemplo, yo vivo en Perú. En Perú usamos jergas que solamente los peruanos entendemos. Y entonces a eso le llamamos peruanismos, ¿no? De repente, Ángel, que está creo que en Honduras, me dijo Ángel, sí, siempre estoy por ahí, Honduras, hondurismos, ¿no? Son expresiones que ellos tienen, que solamente ellos van a entender. Entonces, si yo les digo a ustedes, habla causa, no me van a entender posiblemente, a menos que seas peruano.
¿no? Habla barrio. Entonces, una jerga que los peruanos utilizamos para que ya nosotros entendemos, pero también estos también hay en la lengua hebrea y hay también en la lengua griega. Y a esas jergas o a esas palabras lo llamamos hebraísmos y en el griego le llamamos helenismos. Entonces, esas palabras son importantes conocerlas. Algunas de ellas se han traducido y eso es lo que me gusta mucho de la Reina Valera, por ejemplo, que tiene muchísimas eh, figuras de dicción, ¿ok? Hebraísmos, helenismos, tiene muchísimos para nosotros poderlo entenderlo. Y cuando tú enseñas esto en la iglesia es muy interesante. Espera que está pasando una moto con una bulla horrible. ¿Ok? Entonces, estos hebraísmos y estos helenismos son interesantes. Entonces, he ahí donde la traducción literal entra a tallar en la misma forma como se entiende en el griego o en el hebreo, es traducido al castellano. Vamos a poner nuestro ejemplo en castellano. Por ejemplo, lleno de días. Nosotros no entendemos esta jerga hebrea. Carne y sangre en griego, este helenismo, no lo entendemos así de fácilmente. Hijos de desobediencia, ¿no? O hebreo de hebreos. Entonces, todas estas palabras son helenismos y son hebraísmos que encontramos en la Biblia y han sido traducidos literalmente como la Biblia lo enseña. Ya es la labor del maestro, del que enseña la palabra de Dios, hacer entender a las ovejas, a la gente común, hacer entender qué significan estos hebraísmos, qué significan estos helenismos, ¿no? Entonces tú compartes una enseñanza de esto y explicas el pasaje y para eso ya tú tienes un conocimiento previo, ¿no? Entonces, de eso se dedica la hermenéutica. Quizás la hermenéutica parte 2 es lo que ve las figuras de dicción. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí más o menos la traducción literal, la idea de cómo se maneja. Ok. La expresión equivalente. Anita, por fin te veo, Anita. ¿Qué Ya, tal? ¿Cómo estás? Anita en breve nos va a abandonar porque ya iniciaron sus clases en la universidad, me dijo. Está estudiando corte de pelo y todos esos temas, dice. Ok, continuamos. La expresión equivalente es el giro que, siendo propio de un idioma, corresponde exactamente al de otro. En cierto sentido, es la contraparte de la traducción literal. Así la expresión inglesa, por ejemplo, excuse me, usada al pasar enfrente de una persona, significa literalmente discúlpeme, pero su equivalente en castellano es permiso, ¿no? Permiso. Y algunos de nuestros modismos o figuras de dicción, como por ejemplo meter la mano o meter la pata, quizás todos entendemos estas figuras, ¿no? Aquí en Perú meter la mano es robar o meter la pata es que ha hecho algo indebido, ¿no? Solo tendrán significado en un idioma extranjero si se los traduce por sus respectivas expresiones equivalentes. Así es que en el español, nosotros hablamos español, meter la mano o meter la pata casi significa lo mismo, ¿no? Meter la mano aquí en Perú significa robar. En sus países de ustedes significa igual. Ángel, Anita, Roxana. Meter la mano es como ser ladrón, se puede decir, o Correcto. abusivo. Ajá. Meter la pata es hacer algo indebido aquí en Perú. Me parece que es lo mismo también allí en su país, ¿verdad, Ángel? Casi igual también aquí, sí, es hacer algo malo. Ajá. Sí. Entonces no hay mucha diferencia en cuanto al idioma español. Tenemos una sola casi regla en común, ¿no? Pero traducir la Biblia a nuestro idioma es para poder entenderlo nosotros, pero traducir la Biblia de repente en otro idioma, ahí puede ser otra cosa, ¿no? Walder dice cometer pecado, correcto. Eso es ya yéndonos al plano espiritual, ¿no? Ok. Por ejemplo, los esquimales tal vez no conozcan la palabra arena, ¿no?
Los esquimales posiblemente no conozcan la palabra arena o la palabra ovejas, pues no tienen campos, no tienen mar con arenas. Las personas que viven en una zona montañosa, lejos del mar, y que toda su vida han estado familiarizados con la pesca y sin salirse de ese mundo como Tarzán, vamos a decir así como Tarzán, por ejemplo, no van a entender tampoco ellos. Entonces, muchas culturas no tienen conocimiento de la terminología religiosa judía ni de sus figuras históricas. Por ejemplo, donde sale el sol puede ser el único término para oriente en algunas zonas del mundo. Entonces, he ahí donde los traductores usan la expresión equivalente para que ellos puedan entenderlo también. Por ejemplo, solo en tiempos recientes se le ha dado importancia a las expresiones equivalentes en las traducciones de la Biblia, pero aún así subsisten en ellas muchos hebraísmos y helenismos. Uno de estos es echar la sangre, que dice en Hechos 5:28, o traer sobre nosotros la sangre. La expresión equivalente en castellano es echar la culpa o culpar de la muerte de alguien, ¿no? Entonces, esa es la expresión equivalente. Si no hay preguntas hasta aquí, continuamos. Gracias, Walder. Sí, chévere. ¿De qué país es Walder? ¿De qué país eres tú? Porque en el país de Walder dice meter la pata es cometer pecado. Claro, ese es en el ámbito espiritual ya, pero también hay gente que no cree en Dios y también mete la pata, ¿no? Los políticos, gente así, que también consideran que meter la pata es hacer algo indebido. Acá también, en el ámbito espiritual, meter la pata es cometer un pecado. Pero, Walder, no sé de qué país eres tú, pero continuamos. 4. La interpretación. Ya, hay Biblias, como les dije al inicio, que tienen estos detalles. Hay Biblias que ya son interpretadas. Entonces, la traducción ha sido interpretada y el resultado es una Biblia que te ofrecen con interpretación. Entonces, es la explicación del sentido de una palabra o frase. ¿Ok? A ver, Walder de Guatemala. Perfecto. En otras palabras, la interpretación tiene que ver no con lo que el autor dice, sino con lo que quiere decir. Por lo que respecta a las versiones, la interpretación es muy necesaria cuando la traducción es literal, ya que los hebraísmos y helenismos que ésta contiene son frecuentemente incomprensibles para el lector común. Por ejemplo, Génesis 8:4 bien puede ilustrarnos esto. En efecto, es imposible concebir que el arca de Noé, dice en Génesis 8:4 que el arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat. Así dice el versículo. Entonces, cuando tú lees esto, esto es imposible concebir realmente o pensar que el arca de Noé va a reposar en varios montes, a menos que interpretemos los montes de Ararat como uno solo. Entonces, ahí el tema de la interpretación. ¿Ok? Punto 5. La adaptación. La adaptación es la sustitución de ciertas ilustraciones de una obra original por otras más comprensibles a los lectores de una traducción de esa obra. Por ejemplo, un escritor norteamericano se refiere generalmente al golf o al béisbol en sus ilustraciones deportivas. Si su obra se traduce a las lenguas de las naciones latinoamericanas, será mejor sustituir estas ilustraciones por las del fútbol, ya que este deporte es más conocido que los otros deportes de los gringos en la mayoría de las antedichas naciones. Por ejemplo, yo tenía un pastor norteamericano. Entonces, él cuando quería enseñar algo, se esforzaba demasiado intentarnos hacernos entender cómo el béisbol, el juego del béisbol, uno se para aquí, otro allá, uno con la pelota, el otro corre por aquí. Entonces, él hacía sus dibujos en la pizarra para que nosotros entendiésemos, pero al final ni yo mismo entendía lo que quiso decir. Pero si su ilustración me hubiese dicho con el fútbol, yo le entendía perfectamente lo que intentaba decirme, o con el vóley, en todo caso. El fútbol o el vóley en Latinoamérica se practica mucho. Entonces, si este pastor gringo hubiese estado dando a entender usando el fútbol, su idea hubiera sido mejor entendido.
pero como intentó hablarme del béisbol y todo eso, poco lo entendí, o casi nada. Entonces, ese es el punto, ¿no? Eso es el tema de la adaptación. Entonces, los escritores o los escritos sagrados se valieron de excelentes ilustraciones para comunicar las verdades divinas a sus contemporáneos. Muchas veces, sin embargo, estas ilustraciones son oscuras oscuras para los lectores de una versión algo literal de la Biblia. Se hace necesario entonces ilustrarlas a su vez para hacerlas inteligibles. Sin duda, Isaías no se habría referido a la grana ni a la nieve si hubiera escrito para un pueblo como algunos de la actualidad que no conocen ni una ni la otra. Isaías 1:18. Y si Miqueas hubiese profetizado en nuestros días de una futura paz mundial, habría dicho que las naciones convertirán sus tanques de guerra en tractores. Así también los traductores de la Biblia han tenido que recurrir a múltiples adaptaciones para expresar con claridad las verdades divinas de las lenguas y dialectos de los pueblos primitivos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo Debajo de está la radio. entendido. Hay unos botoncitos. A ver, Anita. Todo bien, pastor, gracias. Ok. Como veo que pones tu manito ahí, vamos a meter una mano de like. Significa, ok. Ok. Continuamos. Junior, ¿todo bien? Ok. 6. La traducción libre es la que transmite el sentido general del texto original en vez de cada una de sus palabras. Es por tanto la antítesis de la traducción literal. La traducción libre incluye expresiones equivalentes, interpretaciones y adaptaciones. Eso es lo que les dije hace rato. Tengan cuidado con una Biblia que dice que es una traducción libre. ¿Ok? No es bueno para un estudiante de la Biblia usar una traducción libre. No es bueno. Es bueno quizás para alguien que recién conoce al Señor, empieza a leer la Biblia, le es más fácil entender una traducción libre, es bueno para ellos, pero no para un estudiante serio de la Biblia, ¿ok? Entonces, un estudiante de la Biblia va a preferir 1000 veces una traducción literal de la Biblia para poder sacar el mayor provecho posible del contenido de la Biblia, ¿ok? 7. La traducción con notas aclaratorias. Algunas palabras o combinaciones de palabras no se conocían antes que se usaran las escrituras, así que ni los traductores mismos tenían la clave de sus significados. Ahora hay menos de esas palabras, principalmente debido a que la evidencia arqueológica ha llenado muchos espacios en blanco. Ahí también entró la crítica textual, ¿no? La crítica textual también ayudó mucho en este campo. Cuando no se sabe el significado de un pasaje en la traducción, por lo general se usa una deducción basada en lo que se sabe y una nota marginal para decir esto puede significar tal cosa o esto tal cosa, ¿ok? Una nota marginal indica la naturaleza del problema. Algunas veces se conoce el significado de cada una de las palabras y la gramática puede ser clara, pero la secuencia específica de las palabras no tiene sentido para nosotros. Uno de los pasajes, por ejemplo, está en Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. Es una expresión que para nosotros no tiene mucho significado. O sea, no, es como que no entiendes, ¿no? Como que no entendemos la expresión todos serán salados con fuego. Entonces, es la labor del maestro de tratar de hacer entender qué significa esta expresión. ¿Ok? Eh, para los que no saben de repente esto, yo tengo un libro que está en Amazon. Bueno, tengo 4 libros en Amazon, pero es un libro que tiene tapa blanda. El único libro que tiene tapa blanda actualmente es un libro que se llama 100 versículos del Nuevo Testamento en su contexto. Entonces, ahí trato de agarrar algunos versículos de la Biblia en el contexto en el cual fueron escritos. 100 versículos del Nuevo Testamento en su contexto.
Y vengo trabajando también 100 versículos oscuros, entre comillas, ¿no? Oscuros del Nuevo Testamento, o sea, así como este versículo, porque todos serán salados con fuego. Es un versículo que no lo entendemos, entonces 100 versículos como esto, más o menos, que vengo trabajándolo, todavía me falta mucho trabajarlo. Y de aquí que algunos alumnos que están estudiando, que tienen cierta capacidad, me van a ir ayudando en algunos trabajos, ¿ok? Y ahí estoy viendo ya a Junior, estoy viendo a Ángel, de repente también a Roxana, a, a Walder, algunos que tienen ya cierta ventaja adelantada, ¿ok? Continuamos. Aquí empezamos ya la otra parte, la labor de los traductores. Entonces, ya hemos visto más o menos los puntos que se ha encontrado para poder traducir la Biblia a otra lenguaje o a otra lengua, ¿no? Ya hemos encontrado esto. Entonces, aquí ya entra la labor de los traductores de la Biblia. Entonces, ya estamos ya pasando, ya hemos visto el canon de la Biblia, cómo se formaron los libros de la Biblia, cómo fueron aprobados, por qué los libros fueron desechados, estos libros espurios, iba a decir, estos libros espurios, todos estos libros cómo fueron desechados y cómo la Biblia se llegó hasta nuestros orígenes, tanto el hebreo como el griego. Ya conocemos los textos griegos, los textos hebreos, ya conocemos algunas ideas en cuanto a la Biblia. Ya estamos llegando a la parte final, estamos viendo ahora la labor de los traductores, ¿ok? Entonces, empezamos aquí la labor de los traductores y vamos a conocer algunos grandes héroes de la Biblia o grandes héroes en cuanto a esta labor de traducir la Biblia. Entonces, empezamos. Dado estos detalles, traducir la Biblia con sus más de 1100 capítulos no era tarea fácil. Antiguamente se demoraba un mes de trabajo para traducir solo una hoja. Un mes para una sola hoja. No obstante, muchos hombres de Dios se han entregado gustosos de traducir la Biblia a otros idiomas, a pesar de que esto los ponía en peligro y pasar penalidades y hasta perder la vida, porque muchos hombres que han traducido la Biblia han perdido hasta la vida por traducir la Biblia. ¿Okay? Otro de los principales problemas que tuvieron que afrontar los traductores bíblicos es que se encontraban con lenguajes que no tenían escritura ni ningún tipo de representación gráfica. Entonces, había que aprenderse el lenguaje, luego inventar una forma de representarlos gráficamente. Entonces, veamos a continuación algunos principales personajes de esta fabulosa historia. ¿Te imaginas eso? ¿No? No saber el lenguaje. Hay una película, creo que se llama, bueno, ustedes deben conocer la película Punta de Lanza, ¿no? De estos misioneros hacia las tribus de Ecuador, donde murieron atravesados con lanza, ahí John Elliot. Es una película extraordinaria, cómo ellos querían alcanzar a esas etnias y así es la labor como ellos empezaban sus trabajos. Hay otra película, si no me acuerdo bien, es una muy buena película que se llama ah, el- los, no recuerdo el nombre, pero es un misionero que va a varias tribus a predicarles, a enseñarles, a aprender sus lenguajes y traducir las Biblias hacia ellos. No recuerdo si es el Hijo de Dios, exactamente el nombre de la película, no recuerdo. Voy a tratar de buscarlo y pasarlos de alguna forma. A ver, conocemos primero a Ulfilas. Ulfilas. Hoy estamos 7 participantes. La última vez que hice un recuento de los que están participando, hice, son 13 sobrevivientes. Ahora son 7 sobrevivientes. Estamos cada vez menos, ¿no? Pero así siempre acaban las clases. ¿Ok? Continuamos. Ulfilas, también conocido como Ulfila o Ulfila, fue uno de los misioneros más famosos de la iglesia primitiva. Ojo, iglesia primitiva. Fue un obispo gótico que vivió en el siglo IV después de Cristo. Es especialmente conocido por su labor de traducción de la Biblia al idioma gótico, que era hablado por los godos en esa época. Nació en Dacia. Sus padres eran cristianos romanos que habían sido capturados por los depredadores godos.
Él viajó a Constantinopla desde su zona rural y es posible que se haya convertido allí. Al principio del siglo IV después de Cristo, emprendió la traducción de la Biblia a una lengua contemporánea, pero sin escritura. Resolvió el problema inventando el alfabeto gótico de 27 caracteres, cuya base fueron los alfabetos griegos y latinos, el latín y el griego. Esta traducción fue terminada alrededor del año 381 después de Cristo. 381 después de Cristo. Su traducción de la Biblia al gótico es conocido como la Biblia gótica o Biblia de Ulfilas. Esta traducción de la Biblia al gótico fue un logro significativo, ya que permitió a los godos, un pueblo germánico, tener acceso a las escrituras en su propio idioma y facilitó la difusión del cristianismo entre ellos. La Biblia de Ulfilas es una de las primeras traducciones de la Biblia al idioma de un grupo germánico y es importante y es una importante obra histórica y lingüística. Entonces, esto es Ulfilas. Aunque Ulfilas no tradujo todas las escrituras, hay partes que él no consideraba, por ejemplo, para traducirlos, creo que Reyes o Crónicas, algunas partes de la Biblia él no los tradujo porque este pueblo germánico era bélico, demasiado bélico, y traducir esto les va a alentar a la guerra. Entonces él prefirió no traducirlos. Entonces ese es un buen punto, ¿no? Hay que tomar en cuenta en el detalle de la vida de Ulfilas. 2. Los hermanos Cirilo y Metodio. Aunque los esclavos fueron uno de los grandes grupos étnicos vecinos de los centros del cristianismo primitivo, no se pueden encontrar traducciones bíblicas en idioma eslavo antes del siglo IX. Dos hermanos que hablaban el griego llamado Cirilo, conocido como Constantino, y Metodio, decidieron traducir la Biblia para los pueblos de lengua eslava, y este idioma tampoco tenía escritura, de modo que los dos hermanos inventaron un alfabeto sobre la cual elaboraron la Biblia y luego tuvieron que enseñar sus escrituras a todos los pueblos de habla eslava. Quiero que notes algo importante en todo esto. Los traductores de la Biblia fueron muchos de ellos los que inventaron idiomas para los pueblos. ¿Ok? Fueron los que inventaron las escrituras para un cierto pueblo determinado. Por ejemplo, aquí en Perú no sé cuántos idiomas hay muchísimos idiomas aquí en Perú. No es solamente el lenguaje español, ¿no? Tenemos muchísimos idiomas aquí en Perú porque hay muchos grupos etnias. Entonces, cada uno de ellos tiene su lenguaje propio, la forma de hablar distinto. Entonces, hay que traducir la Biblia para ellos. Hay quechua, hay aymara, no sé qué más. Entonces, hay un montón de cosas que hay que traducir para ellos. Entonces, estos hombres al inicio inventaron la lengua, inventaron el alfabeto, lo enseñaron al pueblo, el pueblo aprendió y recién enseñaron la Biblia. Entonces, no solamente hicieron la traducción de la Biblia, sino primero inventaron un idioma. Entonces, es una labor increíble, doblemente increíble realmente. Continuamos. John Wycliffe. John Wycliffe es el teólogo de Oxford, quizás el más eminente de su época. John Wycliffe y sus asociados fueron los primeros en traducir la Biblia completa del latín al inglés. Él no traduce, él no conocía griego ni hebreo, él traduce de la Vulgata posiblemente, creo que fue la Vulgata, no recuerdo, pero del latín al inglés, porque la Vulgata es el latín. Entonces, Wycliffe ha sido llamado como el lucero del alba de la Reforma, porque él fue antes de la Reforma. El lucero del alba de la Reforma, porque cuestionó la autoridad papal con valentía. En los tiempos de John Wycliffe aparecieron después los valdenses y otros grupos más antes de la Reforma. Esto es historia de la iglesia, ¿no? Entonces, Wycliffe cuestionó la autoridad papal con valentía, criticando la venta de indulgencias, negando la realidad de la transubstanciación. O sea, la transubstanciación es la idea de que los católicos enseñan que en la copa de vino y la hostia se convierte automáticamente en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Esa es la transubstanciación, ¿no? Literalmente es la sangre de Jesús y literalmente es el cuerpo de Jesús en esa hostia. Lutero quiso modificar un poco esa idea y él, bueno, porque no quería zafarse mucho de la idea, él inventó la transubstanciación, que es casi lo mismo, literalmente y simbólicamente, decía él. Es literal y simbólico, pero
Wycliffe decía, no, es simplemente simbólico. Por eso es que él negó la realidad de la transubstanciación y habló en contra de las jerarquías eclesiásticas. A ver, un chat por aquí. ¿Quién está por aquí? Walder. De ahí viene el wiquefilismo, uno de los reformadores. Okay. El Papa censuró a Wycliffe por sus enseñanzas herejes y le pidió a la Universidad de Oxford que la despidiera. Pero Oxford y muchos otros líderes gubernamentales estuvieron del lado de Wycliffe, así que él pudo sobrevivir a los ataques del Papa. Wycliffe creía que la forma de ganar en su lucha contra la autoridad abusiva de la iglesia era hacer que la Biblia estuviera a la disposición de la gente en su propio idioma. Si ustedes se recuerdan y saben algo de historia de la iglesia, en aquellos tiempos la iglesia católica solamente tenía la Biblia en latín y prohibía que todo aquel humano no podía tener una Biblia en sus manos. Era prohibido, era pecado. Entonces, de alguna forma tenían que controlar a la masa. Entonces, el latín era la única Biblia que había. Entonces, pero John Wycliffe convierte esa Biblia al inglés. Entonces, él decía que si ponemos la Biblia en la mano de la gente, vamos a derrotar al catolicismo. ¿Ok? Entonces podrían leer por sí mismos acerca de cómo cada uno podría tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Wycliffe con sus asociados completó la traducción del Nuevo Testamento alrededor de 1380 y del Antiguo Testamento en 1382. Tradujeron el texto de latín al inglés, ya que no estamos familiarizados con el hebreo y el griego original. Es importante la vida de Wycliffe, porque Wycliffe influenció más adelante en John Hus. John Hus fue otro hombre que murió también quemado, murió quemado, pero él manejó un buen grupo, ¿no? Los Husitas era un grupo también que predicó mucho la palabra de Dios. Wycliffe, cuando murió, un concilio de papas lo condenó como hereje después de que ya murió, lo condenaron como hereje, desterraron su cuerpo de la tumba y lo quemaron, siendo ya muerto. Ya Wycliffe había muerto, le había sacado sus huesos de la tumba para quemarlo, porque ya fue declarado como hereje, lo quemaron y sus cenizas fueron esparcidos al mar. Es interesante lo que hicieron los católicos con la vida o con los restos de Wycliffe, ¿no? No pudieron hacerlo en vida, pero lo hicieron ya después de muerto, ¿no? Pero Wycliffe, como le digo, influenció grandemente en John Hus, en los husitas, y estos fueron un grupo importante para la reforma también, ¿ok? Vuelvo a decir, es parte de la historia de la iglesia, ¿ok? Posiblemente un curso más adelante. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, hermanos? Todo bien, pastor. Ok. Continuamos. Martín Lutero. En 1517, Martín Lutero inicia la Gran Reforma y cuando el catolicismo intenta perseguirlo, unos príncipes alemanes lo apoyaron y lo protegen contra los esfuerzos papales para poner fin a su vida. Martín Lutero fue acogido por unos príncipes alemanes. Lo escondieron en un castillo y en ese castillo es donde él logra traducir la Biblia del griego al alemán, porque Martín Lutero sí estaba familiarizado tanto con el hebreo como el griego. Entonces, él logra traducir la Biblia al alemán. Es la Biblia de Martín Lutero, la traducción al alemán. ¿Okay? William Tyndall. Existe hoy en día una casa editorial, Tyndall. Es interesante esta casa, cómo este hombre influenció mucho en Tyndall, ¿no? Tyndall ya hemos visto un poquito atrás, si se recuerdan, él fue uno de los más grandes descubridores de manuscritos. Él descubre el manuscrito del Vaticano, el manuscrito de Leningrado, él descubre varios manuscritos en el monte de Santa Catarina, creo. Entonces, Tyndall es un hombre importante en la historia. Él nace en la época del Renacimiento, en el año 1515. Se graduó en la Universidad de Oxford, donde había estudiado las escrituras en griego y en hebreo. Llegó a ser un joven muy estudioso. Ya en el siglo XVI se dispuso a traducir la Biblia de los idiomas originales al inglés. Como encontró oposición de parte del clero de la Iglesia Católica y del Estado, tuvo que huir a Alemania. Estando allí, imprimió en 1526 el Nuevo Testamento y en inglés. Luego comenzó a introducirles clandestinamente en sacos de arena a Inglaterra. Se llevaron de contrabando a Inglaterra 15,000 ejemplares
en 6 ediciones entre 1525 y 1530. Las autoridades eclesiásticas hicieron lo imposible para confiscar los ejemplares de la traducción de Tyndall y quemarlos, pero no pudieron detener la corriente de Biblias que entraban a Inglaterra desde Alemania. Tyndall no pudo regresar a Inglaterra porque su vida corría peligro, puesto que su traducción había sido prohibida. Sin embargo, continuó su trabajo en el extranjero, corrigiendo, revisando y volviendo a publicar su traducción hasta que la revisión final apareció en 1535. Poco después, en mayo de 1535, por traición de un falso amigo, Tyndall fue detenido en Antwerp, Bélgica, donde vivía en exilio. Después de haber estado en la cárcel por más de un año, fue juzgado y condenado a muerte. Fue estrangulado y quemado en la hoguera el 6 de octubre de 1536. Sus últimas palabras fueron muy conmovedoras. Él decía: Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra. Me estaba confundiendo Tyndall con Tinchelsford, el que descubrió los manuscritos. Mientras hablaba, me decía, pero esto no es lógico, es ilógico. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí a Tyndall, un hombre importante en la historia de la iglesia. Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra. Recuerden que en los tiempos también del catolicismo, en aquellas épocas, los gobernantes, los reyes, todos ellos eran súbditos del catolicismo, porque el catolicismo, el clero en sí, los grandes líderes religiosos, ofrecían la vida eterna a los príncipes, a los gobernantes, las indulgencias de sus pecados y cosas por el estilo, ¿no? Y si ellos no hacían lo que ellos querían, simplemente los excomulgaban y los mandaban al infierno. Había un terror horrible del infierno para estos príncipes, estos gobernantes. Entonces, es ahí que estos hombres tienen cierta influencia muy fuerte por el catolicismo. ¿Ok? A ver, alguien escribió por aquí. Ya me parecía raro, Junior. Ok. Casi siempre, casi siempre ha estado entremezclada la política, ¿verdad? El Estado y la religión, principalmente la Iglesia Católica, porque es grotesco a eso, ¿verdad? Hicieron con estos hombres. O sea, realmente es impactante. Sí, sí. Y es hasta ahora, hasta ahora es lo mismo. Hasta ahora el catolicismo tiene mucha influencia en todos los estados, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, digamos, un grupo de gente decide tomar ciertas tierras, invadir ciertas tierras, y el estado los reconoce finalmente. Tiene que haber un espacio para la Iglesia Católica. De todo el terreno que han tomado, tienen que separar un terreno para construir un templo para la Iglesia Católica. Y aparte de eso, los que están en eminencia el catolicismo, los líderes religiosos, tienen un sueldo del Estado. Ellos tienen un dinero que el Estado les paga a ellos. Así, al cardenal aquí en Perú, por ejemplo, se le paga un dinero de nosotros, de todos los peruanos, así seas evangélico, seas lo que seas, tienes que pagar para dárselo al cardenal. Así, así es en todos los países, ¿no? Hasta en Estados Unidos, el catolicismo es fuerte, también a pesar que son un pueblo protestante, hasta ahí tienen sus derechos. En Jerusalén, por ejemplo, en Israel, el catolicismo es una de las ramas más fuertes también ahí. Entonces, y aparte, mira, el Vaticano es su propio mundo, su propio país, su propia moneda, su propio todo, ¿no? Entonces, tienen tal influencia ellos. Por eso es que los adventistas lo ven al catolicismo como la gran ramera del Apocalipsis. ¿Ok? Eso es otro tema. No vamos a entrar en escatología. 6. Pierre Robert Olivetan, también conocido como Pierre Robert, era primo de Juan Calvino. Si no saben quién es Juan Calvino fue uno de los más grandes reformadores después de Lutero. Se puede decir que fue el sistematizador de las doctrinas cristianas. Ok, uno de los más grandes para mí, Juan Calvino. Entonces, Pierre era primo de Juan Calvino junto a un grupo de reformadores protestantes que se refugiaron en Ginebra, Suiza. Durante el siglo XVI trabajaron en la traducción del Nuevo Testamento al francés, basándose en el texto griego original, y luego colaboró con otros en la traducción del Antiguo Testamento.
A este trabajo se le conoce como la Biblia Olivetana o también como la Biblia de Ginebra. La Biblia Olivetana lleva el nombre de la ciudad de Ginebra, donde se produjo y se publicó por primera vez en 1560. Martín Lutero hizo la revolución en 1516-17. ¿Ok? 1560 ya estaba dada ya la reforma. La Biblia Olivetana fue una de las primeras traducciones completas de la Biblia al francés y tuvo una gran influencia en la difusión del protestantismo en los territorios de habla francesa durante esa época. Esta Biblia fue importante en el desarrollo de la literatura francesa y en la promoción de la reforma protestante en la religión. Continúa siendo un texto significativo en la traducción protestante francófona. La gran reforma que había iniciado Martín Lutero impulsó a centenares de jóvenes a ir a misiones con el objetivo de predicar y traducir las escrituras. Es por eso que hubo un gran avivamiento en Europa después de la reforma. Hoy en día Europa está sumido en una gran miseria espiritual y necesita nuevamente volver a sus orígenes después de la gran reforma. Así que jóvenes, si tienes un llamado a las naciones, este es tu tiempo, es tu oportunidad. Robert Moffat, otro de los grandes. Uno de estos misioneros fue el escocés, el que fue y llevó la palabra, Robert Moffat. En 1821, siendo de 25 años, fundó una misión entre los Swanes de África Meridional. Decidió aprender su lenguaje, que no tenía escritura. Para ello tuvo que convivir entre ellos. No fue fácil para él, pero perseveró y con el tiempo dominó el idioma, lo que le permitió elaborar un sistema de escritura. En 1829, después de haber vivido 8 años con los tusuanes, Moffat terminó de traducir el Evangelio de Lucas al idioma de los tusuanes. Y para imprimir esa porción de la Biblia tuvo que viajar unos 1000 kilómetros en un carro tirado por bueyes. Finalmente, el Evangelio se publicó en 1830. Ya en 1857 dirigió la traducción de toda la Biblia al idioma de los tusuanes. Gracias a hombres como Moffat, los africanos hoy en día tienen la Biblia en más de 600 idiomas. Interesante la labor de Moffat, ¿verdad? Joven, 25 años, a las misiones, al campo, a convivir con ellos, a esta labor. Dios no nos deja solos en este ámbito. Dios siempre va a mantener a sus siervos cuando disponen su corazón para las misiones. ¿Ok? Yo no soy un hombre dado a las misiones, pero si tú tienes un llamado a las misiones, mi labor mía es como maestro, mi labor mío es enseñar. Y en esto yo me deleito, en esto yo me gozo. Por eso cuando Junior me decía, ¿la clase va a tener un costo? No, la clase va a ser gratuita. ¿Cómo que todo tiene un costo, Pastor Mes? Sí, Leo, hay cursos que quizás yo puedo decir, jóvenes, este curso me ha costado demasiado mi tiempo, ¿ok? Es un curso que puedo cobrar cierta cantidad de dinero, $5, $10, no sé, pero es algo simbólico, nunca es algo para nuestro beneficio, realmente. Si quisiéramos vivir de esto, ¿no? Si Dios nos diera para vivir de esto, del Evangelio, a buena hora, porque es una labor también difícil preparar las clases, hacer esto y estar el tiempo, pero Dios me ha dado un tiempo para estar con ustedes, enseñándolos. Ahora este curso, que ya lo he enseñado en muchas ocasiones, pero sigo enseñándolo y bueno, aquí estamos dando a ustedes para que ustedes también sean capacitados y ustedes capaciten a otros. Es la labor nuestra en este caso. ¿Ok? ¿Continuamos o creo que ya terminamos? Falta este. Adoniram Judson, nacido y criado en los Estados Unidos. Viajó a Birmania, donde comenzó a traducir la Biblia al birmano en 1817. Judson demoró 18 años de minuciosa labor. Ya en 1835 recién pudo imprimir la Biblia en el lenguaje birmano. No obstante, mientras Judson estaba en Birmania trabajando en su traducción, fue acusado de espionaje y lo encerraron por casi 2 años en una cárcel infestada de mosquitos. Poco tiempo después de ser librado, mueren su esposa y su pequeña hija víctimas de fiebre. Es la labor que de alguna forma nos enfrentamos como traductores, ¿no? O como estos hombres se enfrentaron como traductores. ¿Ok? Adoniram Judson. Robert Morrison. Antes de hacer esto, voy a leer un chat que por acá escribió Ángel.
Impresionante tanto ese esfuerzo de todos estos hombres por hacer llegar la palabra de Dios a los distintos pueblos y lenguas. Y a su vez vemos como Dios ha tenido gracia para con todos los pueblos de poder conocerlo. Correcto. 1807, cuando Robert Morrison contaba con 25 años de edad, viaja a China, otro joven, 25 años, donde emprendió la tarea más difícil de traducir la Biblia al lenguaje chino. Morrison se encontró con serios problemas, ya que el lenguaje chino es el más complejo y difícil de aprender. Además, la ley china prohibía, bajo pena de muerte, a quien enseñara su idioma a los extranjeros. ¡Wow! Muy complicado. Morrison, intrépido pero cauto, siguió estudiando el idioma solapadamente y en cuestión de poco tiempo logró aprenderlo. De día trabajaba para una empresa y de noche se dedicaba a traducir la Biblia en secreto, con el constante riesgo de ser descubierto. En 1814, 7 años después de su llegada, tenía listo el Nuevo Testamento para imprimirla. 5 años más tarde, con la ayuda de William Milne, terminó el Antiguo Testamento. Es la labor de Morrison en China, asolapadamente, estuvo con ellos 7 años, aprendió su lenguaje, lo tradujo en 7 años el Nuevo Testamento. Perfecto, trabajaba en el día y en la noche traducía. Como muchos de nosotros trabajamos en el día y de noche estamos en clase estudiando, aprendiendo y haciendo cosas para el Señor. Es bueno estar siempre ocupados en la viña del Señor. ¿Ok? Este es el último, Casiodoro de Rey. Y esto va a ser una tarea. No sé si ustedes hicieron la tarea de la coma juanina, que no he revisado en el apartado. Ahorita vamos a revisarlo. Pero vamos a ver también este Casiodoro de Reina y un poquito de su historia. Casiodoro de Reina era un monje católico, ¿no? Que se convirtió en partidario de la Reforma. Pues él siguió a Martín Lutero, siendo perseguido por la Inquisición, en parte por la distribución clandestina de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Él huye con sus amigos de confianza a Ginebra en 1557. Entre ellos le acompañó Cipriano de Valera. De ahí viene la reina Valera, ¿no? Porque es Casiodoro de Reina, hace la traducción y Cipriano de Valera lo revisa y la versión que tenemos, Reina Valera. Él fue ordenado en 1562 como pastor de la iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Harks. Y allí empieza la traducción de la Biblia en lengua castellana. La primera que se hizo a esta lengua vulgar, calumniado, debió huir a Amberes en enero de 1564, pasando enormes dificultades económicas para poder terminar la traducción de la Biblia. Antes de continuar, acá hay un chat. A ver, Ángel, ya hice la tarea de Sanita, perfecto. Ok, continuamos. Su versión castellana de la Biblia fue conocida como la Biblia del Oso, por aparecer un dibujo con este animal en su portada. Ahí se ve un árbol, un oso intentando sacar miel del árbol, creo. Y se publicó al fin en Basilea en el año 1569. Líderes cristianos y el Consejo Municipal de esa ciudad habían apoyado la obra con todas sus fuerzas. Y como muestra de gratitud, Casiodoro de Reina dedicó un ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Basilea, que aún se conserva allí. Se tiraron de esta primera edición 2.600 ejemplares, pero a pesar de los obstáculos que había para su venta, en 1596 ya se habían agotado totalmente. Dicha obra fue la primera Biblia completa impresa en idioma castellano, lo que hoy es reconocido como su más valioso aporte. La Biblia de Cipriano Valera, publicada en 1602, es en realidad una edición corregida de la traducción de Reina, tal como se le conoce en las versiones contemporáneas como Reina Valera. ¿Ok? Reina Valera, nosotros, los que conocen un poco de historia, les voy a dejar esto como tarea. Por favor, investiguen un poquito la labor o las versiones de la Biblia de Reina Valera. Investiguen, por favor, esto porque hay muchas versiones de Reina Valera, hay hasta versión 2000. Entonces, yo necesito que ustedes investiguen un poquito porque es importante las versiones de la Biblia. Por ejemplo, muchos utilizan la versión 1960, Reina Valera 1960. Y también hay 1901, me parece. Es la otra versión de la Biblia más fuerte. Entonces, investiguen eso para la próxima clase, que vamos a tocar un poquito un epílogo de las sociedades bíblicas. ¿Ok? Entonces, creo que las clases vamos a terminar ahí.
8:32. Si no hay ninguna pregunta, a ver, por favor, alguna pregunta que tengan ustedes, alguna duda, inquietud, algo que no quedó claro y que necesitan corregirlo o verlo. Pues no, todo claro, más que preguntas, más bien sorprendido de cómo los intentos de estos hombres, pese a las amenazas por traducir la palabra del Señor, ¿verdad? Al alemán, al francés. Y me llamó también la atención de aquel personaje, va de traducirla al chino. Qué Así, complicado Warzone. de haber sido, ¿verdad? Y aquellos otros también, ¿verdad? Que a pesar de que no tenían una escritura, también se empecinaron, o sea, no vieron impedimentos, no vieron barreras, sino que vieron oportunidad, posibilidad hasta lograr el objetivo. Así que más que todo, muy interesante la clase. Ujú. Perfecto. A ver, Junior, dígame. Ah, Junior está aplaudiendo, pensé que está la mano de Junior. Ok. A ver, estoy viendo aquí la tarea, estoy en el grupo revisando la tarea. Voy a jalarle las orejas a Pinochita, a Anita, que no veo su tarea por acá, por ningún lado. ¿Dónde está su Bien, tarea, ahí Anita? ¿Ah? está. Yo creo que sí, ahí la dejé. Bueno, espérese, me voy a meter y la reviso. A ver, jóvenes, acá hay tareas pendientes. Tarea 3, el Evangelio de Felipe. Aquí solo te han contestado, mira, Luis Rivero, Ahí ando yo. Ahí dice Ana María, abajo, abajo, Miguel, abajo, Miguel abajo. Velázquez, Ana Ahí estoy. María y Justin Gómez. Son 4 aquí que han respondido esta pregunta. No está Ángel, no está Roxana, no está Walder, no está Junior. Acá hay otra, la tarea 2, también los mismos, creo. Y tampoco es Anita, ¿ves? Qué barbaridad, por Dios. La tarea Me saca. 1, acá sí está Anita y Justin, los 4 nomás. También. En esta tarea, mi opinión sobre el libro de Mormón. Fue Grover tampoco no lo veo. Matamoros. Bueno, algunos han entrado y algunos están estudiando, sí, por la plataforma directo, eso sí, lo tengo consciente. Sobre la tarea, aquí le voy a dejar, le voy a escribir aquí, hablar sobre, ¿qué era la tarea? Sobre las versiones de la Reina Valera, No, 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 anterior a esta. anterior a esta, Sobre la coma fanina. Ya, esta es la tarea anterior. Aquí me siguen el hilo, por favor. Lo publican aquí en este hilo. Ya. La tarea de hoy día es hablar sobre las versiones de Rey, Reina Valera. ¿Ok? Ahí. Entonces, hagan ahí sus puntos de vista y todos esos temas. Acá hay 2 tareas pendientes que trabajarlo, ¿ok? Aquí alguien, yo aún no la he hecho, correcto, sí, ya sabemos, ya. Que alguien metió acá al chat, me preguntó algo, ¿dónde está? Aquí, Daniel. Buenas noches, solo para excusarme, ya que acá en Chile estamos celebrando la fiesta más importante del año. Se están de fiesta los chilenos, me parece, y acostumbrados a tener un paseo por la iglesia. Venimos recién llegando a casa. Si dejan por acá el video, lo veo sin falta. Gracias. Muy bien. Ok, no sé qué pasó, pero no pude entrar, dice Jeudy Morales. Bien, a ver, ¿dónde estamos? En las tareas. Ok, jóvenes. Entonces, por favor, trabajen en el grupo aquí, sus tareas que faltan y avancen. La próxima clase, aparentemente es la última clase, la última sesión y tenemos un examen quizás después de eso. Exactamente no lo sé si tenemos un examen porque vamos a ver cómo hacemos. El profesor para Jesús y los evangelios aún no me ha confirmado la clase. Así que todavía va a estar en stand-by la clase pendiente de Jesús y los Evangelios, que habíamos hecho la vez pasada una encuesta para ver si quieren esa clase o si quieren el Pentateuco.
pero aún no me ha confirmado el inicio, así que todavía seguiremos en la dulce espera. Jóvenes, gracias por estar aquí. Sigan orando por nosotros, por favor. Yo sigo aún con mis problemas, confiando en Dios y esperando en Dios como debe ser. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta más, sino para orar y despedirnos. Ninguna, pastor. Seguimos llevándolo en oración, ¿verdad? Dios, se encarga. Anita, ¿tus clases cuándo empiezan? Ahora ya entré, es que es de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, por eso entré a esta, digamos, un poquito tardada con ustedes, porque aquí son las 7, pero me imagino que allá son las 8. 8:38 ahorita. Vaya, entonces sí, cabal me da, solamente que tengo que entrar, ¿qué? 10 minutos tal vez tarde para poder Ok, seguir con ustedes. Ajá. perfecto. Listo, Anita. Gracias. Yo sé que es difícil para muchos de ustedes, incluso Junior Obregón, él trabaja en el aeropuerto y ahorita está en su trabajo y se está conectando desde el aeropuerto, por lo menos poder escuchar la clase y estar ahí. Yo sé que Ángel y Rosanita están en su casa, Luz Marina no lo sé, Ernesto, Grover desapareció ya, pero bueno, entonces hay que eh, un poquito más de esfuerzo, ya casi estamos a punto de terminar y oramos para despedirnos. ¿Está bien? Angelito, diríjanos una despedida de oración, por favor. Está bien. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de un día más, también de un día más de aprendizaje, de poder obtener, Señor, este conocimiento, Señor, acerca de tu palabra, Señor, y de todos estos hombres, Señor, que con gran esfuerzo, con gran valor, valentía, Señor, buscaron o transmitir tu palabra. Transmítenos, Señor, también ese mismo sentir a nosotros, de ser varones esforzados y valientes, Señor, porque tú estás con nosotros. Muchas gracias. Bendice a la vida del pastor Heiser, Señor. Ten, Señor, Señor, cuidado, Señor, de su vida, de su matrimonio poderoso. Que seas tú, Señor, sobre la vida de él, Señor, y sobre cada uno de sus familiares, sus hijos, Señor, su esposa, y así también sobre cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias en esta noche. Amén. Amén. Muy bien, jóvenes. Gracias por estar aquí. Buenas noches con todos. Dios me los bendiga. Gracias, buenas Gracias a noches. ustedes, bendiciones.